Entonces, este trabajo lo titulé Búsqueda de desaparecides, trazo melancólico con sombra de revuelta. Comienzo. Desaparecer, quitar de la vista, no estar más dentro de tu mirada. La contemplación creada desde esos tiempos míticos, cuando el alimentarte se convirtió en procurarte, en amor, se ve atravesada por tu arrebatamiento, y sin ti todo se vuelve dolor y grito ante la ausencia. Desapareces no solo tú, sino que somos dos los desaparecidos, porque ante el vacío que quema no puedo más que devorarme, no soy nada sin nuestras miradas entrecruzadas. La Ley General en materia de desaparición forzada de personas, en su artículo 5, fracción 15, fíjense cómo define a la persona desaparecida. Es muy importante que escuchemos esta definición. Persona cuyo paradero se desconoce y se presuma a partir de cualquier indicio, que su ausencia se relaciona con la comisión de un delito. Ahora, este término de ausencia, precisamente ahora está la Brigada Internacional de Búsqueda. A mí me llama mucho la atención porque yo también venía usando el término ausencia y lo desarrollo aquí en mi texto bastante, pero les voy a marcar la diferencia entre lo que va a decir justamente esta mamá de una persona desaparecida a lo que significaría tal vez en psicoanálisis, ¿no? Cuando ella escucha, están ahorita en la brigada, repito, internacional, y el alcalde de Nogales, que fíjense su nombre, se llama Jim Nogales, les está dando como la bienvenida a Nogales y dice el alcalde, se refiere a los y las desaparecidas como ausentes. Cuando los familiares se escuchan ausentes, provoca la indignación y malestar de las mujeres que tienen a un familiar desaparecido. Y dijeron, los que estamos aquí no es porque nuestros hijos estén ausentes, a nuestros hijos nos los arrebataron y no sabemos cómo los vamos a encontrar en vida, en muerte, en una fosa clandestina, en una fosa del gobierno, no lo sabemos. Esto lo exclamó Lina, integrante del colectivo Familias Resilientes de Morelos. Y continuó diciendo, la lucha de las familias y la lucha de los colectivos es grande y tampoco podemos dejar que sea llamado de otra manera porque el gobierno en su momento no ha trabajado la seguridad para el ciudadano. Y repite, las familias no están ausentes, sino desaparecidas. Entonces, este concepto de ausencia, sabemos para los que tienen un acercamiento al psicoanálisis que es muy importante. ¿Por qué? Porque precisamente el lenguaje y el pensamiento nacen de esta situación de presencia y ausencia del objeto. Recordemos cuando Freud trabaja precisamente, el Ford da con su nieto. Para los que no lo conocen, se los narro rápidamente. Freud estaba observando a su nieto jugar y tenía un carretel que es como una especie de juguete con un hilo que se va, que lo lanza y que se regresa el juguete con este carrete, ¿no? Entonces, precisamente son dos momentos. Ford era como se va el juguete y da es regresa el juguete. Es muy necesario estos dos tiempos para pensar una ausencia. Y recordemos que esto empieza como a simbolizar en el niño la presencia y la ausencia de la madre. Con el Ford, el niño, cuando su madre no está, puede jugar y entender que sí, su madre se va a ir, pero en un momento va a regresar. Ahora, si hablamos en este caso de la desaparición forzada de personas, imagínense esta situación, porque el da está hecho espectro, el da desaparece. Actúa brutalmente en el núcleo mismo de esta metáfora fundante del lenguaje y el pensamiento. Quedarían fracturados en la desaparición. De ahí la importancia de pensarlo desde el psicoanálisis y también como lo está diciendo esta madre, que es muy importante. Desde ahí vamos a comenzar esta escucha que tenemos que comenzar a hacer. Ahora, otro concepto muy importante que el psicoanálisis trabaja es el de violencia. Y claro que todo esto que vamos a ver de desapariciones forzadas tiene que ver con una violencia espantosa, horrible en nuestro país. Y bueno, en el mundo contemporáneo la violencia adquiere rostros muy crueles, tiene la marca del exceso, la crueldad desbordada. Y bueno, en psicoanálisis
la violencia es necesaria para la emergencia de los sujetos. ¿Por qué es necesaria? Acá nos referimos justo cuando un niño nace, y es más, antes de nacer, ya se le está dotando de una serie de significantes, pongámoslo si quieren como de adjetivos, calificativos, ya se le está poniendo un nombre, un sexo, el color de su ropa, el color de su cuarto. Al nacer ya va a nacer en una cadena de significantes. Esa otra persona que va a ser el cuidador, esa persona que va a fungir en esa posición, es necesaria para que ese niño viva, para que ese pedacito de carne que nace sea, pues, pueda ser un sujeto deseante, ¿no? Porque si no estuviera ese otro en un inicio, el ser humano, recordemos, necesita de otro para vivir desde que nace, ¿no? Entonces, a eso se refiere con violencia, ¿no? A que se necesita de un otro, pero es de repente violento porque recordemos, no sé, el bebé está llorando, a lo mejor no tiene frío y la mamá lo super tapa, y el niño está sudando, pero ella cree que eso es lo correcto. A eso vamos con violencia. Ahora, eh, la violencia que apunta no al sostenimiento de lo que hablaba, sino a dar cabida a una existencia donde se desaparece, donde hay una desaparición, un borramiento de cualquier vestigio de sujeto. Esa es la otra violencia que, por ejemplo, el Estado está ejerciendo. Porque se trata de borrar absolutamente todo de ese sujeto. Es lo que se quiere, ¿no? Que no quede nada, ni el más mínimo rastro. Se trata incluso de llevarse su nombre, de despojar radicalmente a su cuerpo de cualquier referente simbólico. Entonces, bueno, hasta ahorita llevamos estos dos conceptos, pero continúo. Las desapariciones forzadas en México, crimen que con olor a impunidad y juegos con la muerte, retiemblan el corazón de nuestras tierras por diversos eventos trazados de oscuridad. En los años 60, 70 y 80 con la llamada Guerra Sucia, durante el movimiento zapatista durante los 90 y con la guerra contra las drogas empezada en noviembre del 2006 y ante la cual el país sigue padeciendo sus efectos. Estos hechos han generado los siniestros números de más de 96,000 personas desaparecidas, que bueno, es lo que se tiene registrado, pero se habla de que pueden ser hasta el doble de personas, el triple, existiendo solo 35 sentencias condenatorias, lo que equivale, fíjense, a un 0.04%. Se han hallado más de 4,000 fosas clandestinas con al menos 2,884 cuerpos, ¿no? También están estos terribles centros de exterminio donde ahí mismo se lleva a cabo la masacre de personas. También tenemos, por ejemplo, que el estado donde más, la entidad donde más número de mujeres desaparecidas hay es el Estado de México, repito. En Jalisco y Tamaulipas son los estados donde se reportan la mayor cantidad de personas que permanecen como desaparecidas. La ausencia de los desaparecidos, y cuando yo menciono ausencias, recuerden, lo hablo desde esta parte psicoanalítica, deja no solo un vacío ante el acto de arrebatamiento, que es lo que también decía Lina arriba, que es un arrebatamiento, sino que se refleja en 3 lugares más, teniendo 4 posiciones de arrebatamiento, de ausencia. Primero se arrebata, fíjense, a la persona que está desaparecida. Después está como la ausencia del familiar que se queda, ¿no? Luego está la ausencia del presunto perpetuador del acto de desaparición, y finalmente está la ausencia del Estado que pueda imprimir la ley que conllevaría a la justicia buscada. Estos dos últimos lugares suelen ser difíciles de distinguir por la coalición de lo macabro en sus lecturas. Ante esto, el dolor y la imposibilidad de duelo acompañan el vivenciar de las madres y de los familiares de desaparecidos. La falta de un cuerpo al cual poder rendirle luto obstaculiza la posible tramitación de este.
Y aquí es donde yo trabajé lo de la melancolía. El trazo melancólico acompaña a estas mujeres que desaparecen por sus desaparecidos y desaparecidas. Y ahí es donde ante el arrebato de vida hay una búsqueda imperativa por un reencuentro con ese hijo, esa hija. Hay una sombra que cae en las cenizas de la revuelta y que grita en las profundidades del silencio. Voy a explicar esto último a continuación. El vocablo arrebato conlleva dos significados. El primero, la acción de arrebatar, quitar algo a alguien, es como el más común, pero también es furor, es una enajenación causada por algún afecto y es una pasión vehemente. En el caso de las madres que buscan a sus desaparecidos, se puede palpar que ante un arrebato de su ser querido, viene un arrebato de amor, viene una exaltación, viene una revuelta con la búsqueda. Voy a retomar aquí a Judith Butler, quien precisamente retoma Freud en Duelo y Melancolía, y menciona que en esta rabia que se dirige al yo, cuya expresión indirecta es la queja, por ejemplo, recordemos al melancólico que se la pasa reprochándose, ¿no? No sirvo para nada, no sé hacer nada. Entonces, dice que esta expresión indirecta que es la queja, hay una promesa política al hacer de esta queja una revuelta. Es decir, en vez de que se siga lanzando hacia el yo mismo, Judith Butler propone que esa queja sale al exterior en una revuelta, ya que la persona melancólica hace de su pena y dolor una cuestión pública. Es decir, que las madres de los desaparecidos se autoconstituyen realizando un acto de habla en un espacio de aparición por medio de marchas, de asambleas y de una búsqueda sin tiempo para exigir en este caso justicia para sus hijos e hijas, porque vivos se los llevaron y vivos los queremos. En efecto, Freud en Duelo y Melancolía menciona que la pérdida de otro en relación a la melancolía es sentida como una pérdida de sí mismo. El yo se identifica con esta, por lo cual los reproches dirigidos a lo perdido, las quejas caen sobre sí. La rabia dirigida al otro está presente en uno mismo y se articula en contra del yo, por lo que hay una identificación de este con el objeto resignado, cayendo la sombra del objeto en el yo. Ahora, propongo retomar esta última identificación con apellido sombra, es decir, del yo con el objeto resignado, para complementarla con la propuesta de revuelta en Butler y así profundizar el trazo melancólico conjugado con el arrebato de amor que genera la revuelta. Dentro de la historia del arte en Occidente, la sombra ha sido marcada como macabra, inquietante, sórdida y siniestra. Sin embargo, al contemplar su significado en Oriente, esta representa magia, intensidad y belleza, representa la voz de la verdad. Recordemos el encanto del teatro de sombras chino. Un país en donde podemos mirar este contraste es Japón, donde se menciona que la belleza está en la sombra y que en Occidente se encuentra en la luz. Tanizaki, autor japonés, describe que la belleza pierde su existencia si se le suprimen los efectos de la sombra. Ejemplo de esta concepción desde los griegos la podemos encontrar en las doncellas corintias, estaba entre Esparta y Atenas, en donde ante la partida del amado a tierras lejanas, las amadas acercaban una vela a la pared para proyectar en esta la sombra de sus amados, dibujando su contorno para poder retener su presencia frente a la ausencia. En este caso, las madres ante el dolor aplastante, ante esta identificación del yo que imprime una queja, encuentran una verdad en la sombra que se exterioriza como revuelta, como medio para seguir con la búsqueda, como modo de presencia ante lo imposible de lo real. Cuando hablo de lo real, hablo del concepto que es tomado del médico y psicoanalista Jacques Lacan, quien lo trabajó a lo largo de toda su obra, pero en específico lo retomo del Seminario 9, la identificación, en donde se define como, en diversas clases, pero tomo este párrafo de la página 357 que dice: lo real es lo que no es posible en la enunciación del sujeto, lo que vuelve siempre al mismo lugar, por lo cual se sabe de él por medio de la verdad simbólica, por medio de un corte, de un significante para marcar una diferencia en el discurso del sujeto. Escuchemos la voz de Oralia,
quien prefiere ser llamada Yaya, madre de su hijo desaparecido Román en el norte de Sinaloa. Ella dice: yo nunca me habría imaginado marchando por las calles, gritando por justicia con la mano alzada. Siempre me había interesado ayudar a la gente, como a los discapacitados, a los ancianos y los niños, pero jamás me había visto haciéndole un reclamo directamente al gobierno, exigiéndole a gritos. Pero cuando una está acompañada se siente muy diferente. Por eso para mí todo cambió cuando me uní a las buscadoras. Aunque el trabajo que hacemos es muy doloroso, hacerlo juntas nos da felicidad porque todas somos hermanas y hacemos una gran familia. El dolor de Yaya y de las buscadoras encuentra en estos gritos lo irrepresentable de la desaparición. Para Lacan, al retomar el cuadro del grito de Edvard Munch, el grito no representa una simple descarga ante el aumento del dolor, sino que nos lleva al dolor de existir del sujeto, a ese llamado al otro, encarnado en el desvanecimiento de sus primeros días, llamado con tonos de grito porque es el representante del silencio, del dolor que no encuentra articulación. El grito quedará en la memoria del olvido, recordando esas primeras experiencias dolorosas, impregnadas de desamparo, y la búsqueda constante de ese objeto perdido que dio a luz a los primeros suspiros del sujeto. Aquí, si se fijan, estoy hablándoles de esta primera violencia que necesita el sujeto para constituirse, y por lo mismo, como fue un momento tan importante y tan simbólico para él, todo el tiempo está buscando reencontrar ese primer momento, ¿no? Ese momento en que gritó y necesitó del llamado de ese otro para que acudiera a él. Cito a Lacan, dice: el grito hace el abismo donde el silencio se precipita. El grito es la traducción del lenguaje puesto en causa, la implosión, la explosión. El sujeto no aparece más que como significado de esa abertura anónima cósmica. Esta abertura del grito, si han podido leer el texto de Freud de Duelo y Melancolía, nos recuerda a esta herida abierta que él menciona, ¿no? Donde todas las energías de investidura, de enlace con el exterior, son succionadas, dejando completamente vacío al yo, ¿no? Es como una herida abierta y toda esa energía libidinal se va por ahí y se queda el yo totalmente empobrecido. En la mayoría de los casos, las madres, por más que gritan, no son escuchadas. La apelación a esa cuarta posición de ausencia, la del Estado, es decir, le piden al Estado en muchas ocasiones apoyo, ayuda, que puede imprimir la ley que conllevaría la justicia buscada. Aquí es bien importante, Ulises va a trabajar este punto porque la demanda de las madres en muchos casos no es que se haga justicia, sino que vamos a ver cuál es la demanda que ellas hacen. Entonces, hace que el grito siga en búsqueda de anudamiento. El concepto de nuda vida de Giorgio Agamben, como aquella carente de todo valor en tanto vida, nos recuerda este silencio atroz que encuentra su salida en la explosión de este sonido estridente. Cito a Giorgio Agamben cuando define nuda vida, él dice: es una oscura figura del derecho romano arcaico, en que la vida humana se incluye en el orden jurídico únicamente bajo la forma de su exclusión. Es por esto que el dolor de la desaparición ante la imposibilidad de conjugarse un duelo, aunada a esa cuarta posición de ausencia de ley y por ende a la ausencia de la resolución de culpabilidad para el que lleva a cabo el acto de arrebatamiento, hacen que la sombra de revuelta, en muchos casos, siga marcada por el trazo melancólico. Las madres mencionan que una vez que llegan a su casa después de la búsqueda, el dolor las aplasta de nuevo. Esa sombra que se exterioriza en la revuelta vuelve a caer sobre ellas. Las sombras de Occidente y Oriente hacen un vaivén, columpio característico de la melancolía. Hay un autor inglés que ha trabajado mucho el concepto de melancolía, se llama Daniel Leader, se escribe Leader, y tiene un texto muy importante que se llama La moda negra, y ahí menciona que en una carta a Ernest Jones, Freud le comenta que el trabajo de duelo involucra la elección de morir uno mismo o de reconocer la muerte de la persona amada. En este caso, ante la ausencia marcada por la desaparición, la elección puede cargarse a la muerte en vida de las madres. Asimismo, Lieder menciona que los melancólicos describen su vida como dividida.
Por una parte, una vivida con otros por medio de su relación en sociedad y grupos, y por la otra, una soledad absoluta. El vivir este estado de vida y de muerte, el estar entre los vivos y los muertos y tratar de darle sentido es atroz y en muchos casos inaguantable. Goce de vida, goce de muerte, como menciona Marcela Martinelli, quien señala que se busca la muerte en vida. Se va muriendo día con día, ya que el sujeto lo que busca no tiene que ver con una satisfacción de morirse, sino que anhelan la muerte, el goce de la muerte. Vamos a intentar anudar lo anterior con el testimonio de otra madre que busca a su hijo Alejandro. Menciona: se puede decir que nosotras, las madres de hijos desaparecidos, ya no vivimos. Vivimos muertas en vida porque nos va comiendo el dolor, la angustia. Yo cuando me levanto siempre le pregunto a mi Dios, ¿dónde está mi hijo? Espero que este día sea en el que alguien me hable y me diga dónde está, y cuando me acuesto con el dolor de pensar que ese día ya no lo encontré. Y así cada día va pasando y pues mi angustia va creciendo, mi desesperación y mi dolor va en aumento. Pero entonces, ante este columpio de vida y muerte, pueden colocarle los familiares, las madres de desaparecidos, alguna vez un marco al vacío. En los testimonios, activismo, entrevistas y estudio observo dos posibles situaciones que ya justo las he estado mencionando, pero las voy a desarrollar un poco más aquí adelante. Primero, como hemos visto, está esta cuestión de, ok, desafortunadamente viene este acto atroz del arrebatamiento y las madres, los familiares vienen en esta revuelta, ¿no? Estas mujeres, voy a hablar en este caso, en su incansable búsqueda, le arrebatan la osa a la muerte y trabajan las ausencias estudiando, apelando, ellas construyen una normatividad que las acerque a sus desaparecidos, se convierten ellas en expertas construyendo ejes que el Estado no los construye, no existen, ¿no? Un ejemplo claro lo tenemos ante el reclamo de la última actualización de la Ley General de Víctimas, en donde ellas apelan a un retroceso ante los derechos de las afectadas, ya que la Fiscalía General de la República les disminuye en su responsabilidad. Otro ejemplo muy importante es la resignificación del concepto de duelo que las madres han exigido, ya que al tener a sus hijas desaparecidas, apelan le quieren llamar ellas, hay diferentes maneras de nombrarlo, le llaman duelo ambiguo, duelo especial, duelo interrumpido o suspendido, porque adelante lo desarrollo, ¿cómo vamos a hablar de un posible duelo si no hay un tesoro, un resto al cual hacerle un duelo? Lo ambiguo, lo incierto, lo suspendido, el desconocimiento de saber en dónde se encuentra la persona arrebatada. Fíjense los rasgos de este duelo ambiguo o duelo suspendido o interrumpido. Aquí en este duelo existe un miembro de la familia o sociedad que ha desaparecido por un fenómeno social represivo, como es la desaparición forzada. Entonces existe la ausencia de un cuerpo, de un cadáver, de restos, es decir, no se ha podido encontrar a la persona viva o muerta. Entonces, esta ausencia tiene un marcaje en lo real que genera el arrebatamiento y no se alcanza a inscribir simbólicamente. Entonces, los actos que enlazan el dolor simbólicamente, tanto individual como social, como la información de la muerte a los seres queridos y los procesos de ritos funerarios, no son llevados a cabo, no pueden ser llevados a cabo. El cementerio se queda esperando el último sonido de las palas que arrojan tierra al cadáver, porque las palas siguen en pro de la búsqueda. En la ambigüedad del duelo, las madres pierden el derecho a saber si sus hijos están vivos o muertos, y si están muertos, el saber cómo murieron. El desaparecido no es el no muerto, sino el que es privado de la muerte. El vacío está atestado de dolor que imposibilita el deseo. Retomo de nuevo Freud en Duelo y Melancolía, quien suscribe que por medio del examen de la realidad, y bueno, este texto ha sido muy discutido. Por ejemplo, Alush hace una discusión muy grande de esta parte, pero bueno, leo lo que escribí.
Se suscribe que por medio del examen de la realidad a la que se enfrenta el sujeto, se comprueba que el objeto querido ya no está más con nosotros, por lo cual la realidad da el mandato de quitar de aquel objeto que se pierde toda la cantidad de líbido posible. Pero Freud habla de una renuencia en la cual los sujetos no arrancan tan fácilmente la libido del objeto, sino que le plantan cara a la realidad, negando la pérdida, quedándose más tiempo con el objeto a su lado, un objeto inexistente, por lo cual en muchos casos se llega a una psicosis alucinatoria de deseo. Continúa mencionando que en un duelo normal se terminaría escuchando la voz de la realidad, es decir, hablaríamos ahí tal vez de un trabajo de duelo, aunque sea escuchada primero a susurros que no se entienden porque cuesta mucho ese trabajo de duelo, y poco a poco las palabras se irán escuchando con un volumen más alto para mover al sujeto doliente por la pérdida a desasir la libido del objeto, en donde los recuerdos y las expectativas enganchados al objeto son clausuradas, volviendo el yo a encontrarse de nuevo en lo psíquico libre y desinhibido. Es decir, lo que acabo de leer precisamente, Freud habla de esta posibilidad que hay de un trabajo de duelo cuando en un momento se niega, pensemos en la muerte de alguna ser querido que hemos tenido o alguna pérdida amorosa, por ejemplo. Primero lo negamos, no lo aceptamos y ya poco a poco vamos precisamente libidinizando, es decir, aceptando la pérdida y poniendo toda esta energía que estaba como en uno mismo de dolor, se va exteriorizando y se va encontrando de nuevo otras posibles vías con el examen que nos pone la realidad, es decir, como a lo mejor, oye, tienes un trabajo, tienes una familia, tienes que salir adelante, ¿no? Lo que les decía de Alush en su trabajo que hace, él dice que precisamente por ejemplo, en estos casos, no puede haber como, él le dice, hay una muerte a secas, y es más, dice que el concepto de trabajo de duelo, Freud solo lo menciona una vez, y que esta cuestión de la muerte a secas es precisamente, ¿cómo nombrarlo? Como fue tan dolorosa esa pérdida que no es tan sencillo como lo dice Freud, de, ay, sí, entonces ya me enfrento al examen de la realidad y ya voy a poder libidinizar otra vez mi vida como si nada, ¿no? Sino que va a ser un trazo de horror en la vida y es una muerte a secas y tiene que ver mucho con estos casos. En el duelo ambiguo, justo no existe la posibilidad de negar la pérdida que conllevará el proceso de duelo al retirarse la libido del objeto que se perdió, ya que no hay certeza del lugar de los desaparecidos. La presencia ausente marca el camino del desconocimiento, de la incertidumbre que conlleva el dolor profundo que se grita en la revuelta. De ahí la importancia del reconocimiento de este tipo de duelo al que apelan las madres. Las madres ellas saben cómo y dónde buscar, los instrumentos a utilizar, la pala y pico que ante cada golpeteo retumba en sus centros la tierra, la varilla que pesca de la tierra el olor de la muerte misma. Saben dónde encontrar las fosas que acumulan cuerpos, restos que sin encontrarse solo son reclamados por la madre tierra, utilizar las herramientas para cada tipo de terreno y qué procedimiento realizar cuando se encuentra un posible positivo. Con esto, en la revuelta de su búsqueda, les dan presencia a sus desaparecidos. Cada que encuentran un tesoro, así le llaman ellas a un hueso, a un pedazo de tela, arman esos cuerpos en la memoria, hacen con sus hijes de nuevo ese ejercicio especular, esa metáfora del espejo construyéndoles a través de su lucha, su imagen, en la memoria de todes, y siguen con una búsqueda de amor infinita. Retomo de nuevo a Yaya, que ante su hijo Román desaparecido, dice, me da miedo pensar en el futuro, porque si hay algo cierto es que no tenemos un gobierno que nos proteja como autoridad, porque en sus narices los malos hacen lo que quieren. Por eso no busco culpables, porque de eso tendría que encargarse la justicia y no hay justicia al menos para nosotros. Lo único que nos queda por hacer es cuidarnos y cuidar a nuestros hijos y nietos
para evitar que se corra con la misma suerte de tantos que nos faltan. Ahora, ya vimos esta cuestión de la revuelta y cómo ante el arrebatamiento de sus hijos, entonces concluyo en este primer punto, viene en vez de esta queja melancólica de no sirvo para nada o qué voy a hacer, me arrebataron a mi hijo, ellas en la revuelta van y hacen todo este ejercicio de búsqueda y de lucha incansable para encontrar a sus desaparecidos. Ahora, en una segunda situación, pues muchos de los proyectos de vida que tenían se paralizan y la búsqueda hasta el final, fíjense, significa dos cosas, o hasta la muerte o hasta encontrar, ¿no? De acuerdo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el proyecto de vida se define como la realización integral de la persona, considerando su vocación, aptitudes, circunstancias, potencialidades y aspiraciones, que le permiten fijarse razonablemente determinadas expectativas y acceder a ellas. Se asocia el concepto de realización personal, que a su vez se sustenta en las opciones que el sujeto puede tener para conducir su vida y alcanzar el destino que se propone. Entonces, el proyecto de vida de los familiares de desaparecidos se ve totalmente afectado. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos utiliza el concepto de daño al proyecto de vida, ya que existe una pérdida o disminución de oportunidades de desarrollo de las personas de manera irreparable, por factores que les son impuestos de manera injusta y arbitraria, con violación palpable de sus derechos humanos, y existe una pérdida de confianza de las instancias públicas que se encontraban destinadas a protegerles. Este daño se observa en la propia desaparición, como les decía, de las madres, cuando dejan de comer, dejan de dormir, hasta de ir al baño, cuando sus sueños, sus deseos, sus pasiones se esfuman. Este acontecimiento en la vida de las que desaparecen por sus desaparecidos y desaparecidas representa una acción tan súbita que la respiración se vuelve un eterno suspiro. Y la búsqueda representa, como lo he mencionado, para las madres un trastocamiento de sí mismas al buscar y encontrar, y por sorpresa se encuentran muchas veces en esta búsqueda de sus desaparecidas a ellas mismas, pero lo único que encuentran de sí en el camino es un vacío. En muchos casos, no solo sienten la ausencia de la persona amada, sino que se pierde también lo que representaban para esa persona. Fíjense aquí, antes sus hijas, ellas eran llamadas madres, ¿no? Ahora al escuchar esa palabra llena de contenido, se dan cuenta de que nadie volverá a llamarlas así hasta que sus desaparecidas y desaparecidos sean encontrados con vida. Y solo así este contenido de fuga, este derrame eterno del dolor, pues pueda circunscribírsele algún contorno, ¿no? Y bueno, hay un concepto que también mencionan ellas que le llaman el digno olvido. Voy a describir un poco acá de qué va esto. Y dice, este sentimiento de vacío se conjuga cuando nuestra propia imagen, como decía, se compone para el gran otro, ¿no? Sabemos que la mayor parte de nuestras vidas las vivimos dentro de diversas relaciones. Cuando se desarrolla un vínculo tan fuerte como lo es el de las madres con sus hijos, se crea un espacio en donde el uno es imprescindible para el otro. Cada uno se ofrece un lugar en su espacio. La madre para el hijo, hija, y el hijo, hija para su madre, creando de esta manera posiciones imaginarias, identificaciones, con el objetivo de situarnos como una imagen en relación a la mirada de estas relaciones. De nuevo, lo que les decía de la violencia en psicoanálisis. Ahora, ante ese arrebatamiento, el duelo parece ser, como les decía también lo del duelo ambiguo, una posibilidad inexistente, se interrumpe, ya que no hay palabras que anudan lo sucedido. Lo real desborda a las madres y sus vínculos con lo corporal, estos dolores en el cuerpo emergen, los dolores en la cabeza, el estómago, pero sobre todo dolores pues del alma, del corazón, ante el cuestionamiento de la imagen de uno mismo.
ya que si se renuncia a la búsqueda de sus hijos, renuncian a una parte de su propia imagen. Es decir, que al renunciar a ellos y a ellas, significa renunciar a la imagen de lo que estas madres eran para ellos, simbrando su propia imagen, resquebrajando su cuerpo. Por esto hay esta identificación con sus desaparecidos y también las madres desaparecen. Además, se suma un factor muy, muy importante que es la culpabilidad. Freud menciona que la reacción neurótica regular ante la pérdida de una persona amada suele ser la autoinculpación de que uno mismo ha causado esta muerte y esta culpa. No parte solamente de las madres mismas, sino que existe un contexto histórico. Recordemos que el rol de la madre se encuentra inmiscuida una parte de culpabilidad en la desaparición de sus hijos. Ahora, las autoridades y la sociedad aunan esto porque les empiezan a decir, ¿por qué no vino antes? ¿Por qué no los cuidó? Seguro andaba en malos pasos. Y pues es que la madre es la responsable histórica del cuidado de sus hijos, ¿no? En muchos casos los mismos colectivos las impulsan a seguir buscando, a pesar de que en un punto dado quisieran parar. El tienes que seguir resuena en su sufrimiento. De ahí esta parte importante del concepto de digno olvido, ya que también los familiares de desaparecidos, las madres, tienen derecho a poder decir, ¿sabes qué? No voy a poner mi vida en la búsqueda, voy a dejar el reproche a mí misma y por ende poder reprocharle al desaparecido. Hay un documental de Daniela Arrea que se llama No sucumbió a la eternidad, donde ella precisamente hace, en este documental, sigue el caso de familiares de desaparecidos y en una de ellas esta queja es exteriorizada al que ya no está, ¿no? Recuerdo que es una hija que a su madre, ¿no? Le dice, ya basta, ya no quiero que tu fantasma me siga atormentando, ¿no? Ya fueron muchos años, entonces, este es uno de los pasos para que, pero o sea, cuando ella dice ya basta, no quiere decir que ya no va a estar en su alma, en su corazón y que siempre la va a recordar, sino que la va a conservar de otra forma en la memoria, ¿no? Ya va a poder continuar a lo mejor justo con este proyecto de vida, va a poder realizar otras cosas, va a poder estar con el resto de su familia, va a poder continuar por un trecho de deseo. Menciona Lacan que en la construcción del duelo, las pérdidas consecuentes serán puestas en relación con las pérdidas anteriores, constituyendo de esta manera el objeto al haber registrado ese espacio ausente, sabiendo que el objeto añorado se encuentra definitivamente perdido. Es decir, que significa comprender que ese vacío nunca se podrá llenar y que una parte de la persona amada siempre ha estado perdida, incluso cuando moraba a nuestro lado. Ya voy a empezar a concluir. Ahora, en estos dos puntos que les he mencionado, cuando hay una revuelta o cuando en muchos casos no, esta revuelta se vuelve como esta muerte en vida que les mencionaba, esta aceptación del digno olvido, y pongamos que en el resultado de búsqueda de revuelta, a pesar del trazo melancólico que surge en varios casos, va a haber a lo mejor, y eso es lo que se espera, la localización e identificación de los restos, o en su caso puede haber una localización del cuerpo sin vida de la persona desaparecida. Vamos a ver qué pasa en estos dos casos. Como hemos observado, ante la carencia de las investigaciones por parte del Estado, la falta de implicación y el reflejo de la impunidad radical, las madres generan su propia búsqueda, organizándose en colectivos para recorrer instituciones, cárceles, calles, desiertos y así poder encontrar a sus desaparecidos. Esta búsqueda es un trabajo que no para. Todas las mañanas se encuentran dentro de los objetivos de cada una de ellas. Y, por ejemplo, una vez al año esta búsqueda retumba en los cielos con una potencia única, que es la Brigada Nacional de Búsqueda que les decía, que fue en octubre, y ahora que está la Brigada Internacional.
Cada año, voy a hablar de la nacional, que se hizo en octubre, más de 140 colectivos, esta ya es la sexta brigada, más de 140 colectivos de familiares de desaparecidos en México organizan esta brigada en donde además de la búsqueda en campo, se llevan a cabo acciones como la presentación de eventos públicos para sensibilizar a la comunidad, sumándose varios participantes, además de los familiares y de los colectivos como abogados, antropólogos, defensores de derechos humanos, artistas, personas de fe, periodistas, prensa, entre otros. Gracias a la suma de todas estas voces se reconstruye el tejido social, deviniendo una transformación social, además de acrecentarse las vías para la construcción de paz, y en el objetivo de encontrar a sus desaparecidos se vislumbra de manera más cercana la posibilidad de hallazgo. En la búsqueda se generan diversas acciones encaminadas a tejer el lazo social quebrantado, pero sobre todo se necesita encontrar tal cual, ¿no? Entonces, las madres, bajo el principio de presunción de vida de la fracción 12 del artículo 5 de la Ley General de Desaparecidos que mencioné, esperan encontrar a sus hijos. La búsqueda puede concluir al encontrar a la persona desaparecida, como les decía, o con la certeza de que está sin vida, ya sea porque se identifican los restos, estos tesoros, o se identifica el cuerpo sin vida. En este último caso, las madres buscaban a sus seres queridos y encuentran restos que en ningún modo podría equipararse al hallazgo de sus hijos vivos o al hallazgo de un cuerpo. Ya que fíjense, si se encuentra, por ejemplo, la falange de un dedo, ¿cómo saber que la persona ha muerto? Uno puede vivir sin una falange, por lo cual la idea de posibilidad de encontrarles con vida sigue resonando. A este dolor encriptado se le suma la falta de sensibilidad de las autoridades, quienes en muchas ocasiones entregan a las madres los restos de sus hijos en bolsas de basura, mensaje terrorista que imposibilita una posibilidad de cierre, y simplemente llegan como por azar del dolor, pues ya, ¿qué queda? ¿No? Les dan sus hijos en una bolsa, las madres están totalmente rotas y pues intentan darle los servicios funerarios, hacer las actas de defunción, los libros de los registros civiles, en los cuales se escriben esos nombres de desaparecidos, y comienzan las investigaciones penales en los casos en que hay indicios de feminicidio y homicidio, entre otros. Pero bueno, sobre todo lo que queda es ese grito ahogado por la incertidumbre de estos procesos de muerte, por el duelo ambiguo. Ahora, en el caso contrario, cuando se encuentra la persona con vida, los suspiros se detienen, el calor del cuerpo comienza a recuperarse y el reencuentro es eminente. Por fin, los familiares entrecruzan las miradas con sus hijas que tanto habían añorado y se intenta comenzar de nuevo el trecho de la vida. Desafortunadamente, en muchos casos, las cicatrices grabadas en el alma hacen retomar el dolor inenarrable y al intentar contar las historias de lo que les pasó en el tiempo en que estuvieron desaparecidos, pues solo tienen imágenes atormentadoras. Les voy a narrar un ejemplo, uno de los casos que fue dado a conocer por el sitio de investigación periodística y análisis sobre las lógicas de la desaparición de personas en México, a dónde van los desaparecidos, que también he tomado algunos datos de ellos también. Se narra lo sucedido en la Sierra de Jalisco, sobre todo en los poblados de Tala, en Ahuizculco, Las Navajas y Cuisillo. Se encuentran aproximadamente a una hora de Guadalajara, ¿no? Entonces, ahí varios de los jóvenes que el narco había secuestrado se escaparon para encontrar su libertad. A estos el cártel los atrajo con engaños al ofrecerles un trabajo como guardias de seguridad, y al momento de asistir a la cita de trabajo sucedió la privación ilegal de su libertad, reteniéndolos a la fuerza y obligándolos a formar parte del ejército del crimen organizado, en donde además de cuidar los sembradíos eran entrenados como sicarios. En este entrenamiento los maltrataron, torturaron y obligaron a matar e incinerar a sus compañeros para quebrarlos, para romperlos interiormente, para romperles el alma, haciendo un pasaje de terror de víctima a victimarios.
El viraje hacia el reencuentro se da cuando las familias de muchos de los secuestrados los reportaron como desaparecidos ante la Fiscalía de Jalisco. Fíjense qué importante justo el trabajo de estos familiares. Y al observar el aumento de reportes, comenzaron los operativos encontrando diversos campamentos de entrenamiento, encontrando en uno de ellos a 15 hombres, de los cuales varios tenían el reporte de personas desaparecidas. Al compartir su testimonio, muchas incógnitas pudieron ir encontrando respuesta, como el saber que además de la región mencionada se secuestraban hombres en el área metropolitana de Guadalajara, en otros estados de la República, además de migrantes centroamericanos, siendo sobre todo los arrebatados jornaleros, desempleados, lavacarros, albañiles, cargadores del mercado de abastos, deportados, expolicías, exmilitares y jóvenes recién salidos de centros de rehabilitación de adicciones, siendo este un modus operandi del cártel Nueva Generación para poder seguir operando sus negocios. Ante estos hechos se contempla en muchos casos que la tranquilidad de regresar a casa estará marcado por la sombra de lo vivido, por el recuerdo de los que se quedaron en las cenizas, pero también surge aquí la oportunidad de la revuelta, porque uno de estos chicos, ahorita voy a narrar lo que él dice, pudo dar luz y esperanza con su experiencia vivida a las madres que siguen en la búsqueda de sus hijos y que los quieren reencontrar. Dice este joven: cuando me escapé me fui muy lejos porque sabía que donde me vieran me iban a matar. Pensé que si iba directamente al gobierno ellos me iban a entregar al cártel. Y después de un tiempo salió a la luz en las noticias que alguien estuvo en la misma situación que yo y se animó a hablar, y pues yo dije que mi objetivo al escapar de allá arriba era tratar de brindarle paz y tranquilidad a aquellas personas que perdieron la pista de sus seres queridos. Muchos de ellos son las personas que yo vi calcinar y que nadie de sus familiares se dio cuenta cómo murieron y cómo desaparecieron, a menos que yo hable. Entonces voy a arriesgarme a platicar mi historia y llevar un poco de paz a sus familias y que no sigan esperanzados a que van a encontrarlos. Fue que me comuniqué con la Fiscalía de Jalisco y les comenté que yo también fui privado de mi libertad en la Sierra de Navajas por el cártel Jalisco Nueva Generación, y que podía identificar a 17 desaparecidos que vi con mis propios ojos morir en las manos de nuestros captores. Entonces ya para concluir, voy a intentar en 2 minutos englobar todo lo que mencioné. El dolor de una hija o hijo desaparecido por el delito de desaparición forzada es una descarga con fuente en lo real que lleva a corrientes de indiferencia y juegos de muerte que anulan la vida, ante lo cual los familiares de desaparecidos, a través de la búsqueda y las acciones generadas de la misma, dibujan el contorno de esas 4 posiciones de ausencia, generando el resultado de encontrar vivos o muertos a sus desaparecidos. En esta búsqueda, antes de encontrar o no a sus hijos, se marcan 2 situaciones oscilantes una hacia la otra. La primera, el retumbar de la revuelta en las historias de vida de estas luchadoras incansables que buscan a sus desaparecidos, poniéndoles notas a los gritos generados por el silencio, apelando a las autoridades por leyes y procesos que las acerquen al encuentro de sus desaparecidos, buscando con el corazón en la mano hasta encontrar. En la segunda, el trazo melancólico que las hace desaparecer por sus desaparecidos, el morir en vida, el perder sus proyectos de vida, pero aún así querer seguir buscando. Muchas de estas madres oscilan entre la revuelta y el trazo melancólico por la característica observada del duelo suspendido, del duelo ambiguo y la herida constante que desangra, dentro de la cual en muchos casos el peso histórico de las madres responsables del cuidado de los hijos se suma, haciéndolas sentir culpables de este acto de arrebatamiento. De ahí la importancia del concepto de digno olvido y poder decidir el tener el derecho a no poner su vida en la búsqueda, a dejar el reproche a sí mismas y poder reprocharle por ende al desaparecido o seguir en una búsqueda retumbante de presencia. En ambos casos no dejarán de nombrar a cada uno de sus hijos e hijas que esperan un reencuentro con sus miradas y con la memoria de cada uno de nosotros, porque vivos se los llevaron y vivos los queremos. Ahora, ya para darle la palabra al licenciado Ulises, creo
que cada familiar de un desaparecido puede llevar, lo que siento que no se realiza también es el duelo social, ¿no? El duelo social es el que está, y es lo que Ulises va a trabajar, porque lo que estamos viviendo es ahorita en el presente acá en las desapariciones forzadas en México, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Argentina con los 130 nietos que ya han sido como reencontrados con las abuelas de la Plaza de Mayo, ya estamos hablando de un tiempo pasado, con presente y con futuro, ¿no? Entonces, acá sigue habiendo un duelo social porque todo proceso de duelo requiere de un tercero, de una tercerización en función de la cual el duelo se hace posible. Y aquí hay algo irremediablemente perdido en este conjunto social porque no está aún esta significación de ese tercero, ¿no? Ahora, en relación al psicoanálisis, juntando con lo que decía de violencia y ausencia, yo me pregunto si, obvio, si el saber del psicoanálisis surge precisamente de la escucha del sufrimiento psíquico, de la revelación de las fracturas subjetivos que atormentan al individuo, ¿cómo podríamos permanecer inermes frente a este grito desamparado de los que exigen el regreso de un ser querido? ¿No? Entonces, eh, también creo precisamente que otorgar voz y nombre a los desaparecidos para restablecer algo de esto que se les ha mutilado es muy importante, porque el nombre es territorio de las articulaciones deseantes, representa la posibilidad de hacer inscripción en el campo del otro, del gran otro. Perder el nombre es perder con ello la única vía del recuerdo. Olvidar el nombre, cambiarlo por una cifra, por un número, por un código o por un porcentaje, representaría el triunfo de una política totalitaria y voraz. Entonces, repito, hay que cuestionarnos qué pasa con estos familiares de desaparecidos que viven en el horror, qué pasa con todo ese dolor, con esos duelos detenidos, con esas zonas del país avasalladas por la destrucción y la muerte. No podemos seguir con oídos sordos, ¿no? Muchas gracias y adelante, Ulises.